Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Antonio Abad tenía cerca de 20 años cuando escuchó el pasaje evangélico. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme. Entonces se fue al desierto. Es considerado como el padre del monaquismo egipcio, donde vivió casi un siglo. En aquella vida ascética y solitaria lo siguieron muchos discípulos. Murió en el 356, lleno de sabiduría, previendo el día de su muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, que nos llama siempre a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de San Antonio Abad, memoria obligatoria. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor nuestro, que otorgaste al abad San Antonio la gracia de servirte en el desierto con una vida admirable,
concédenos por su intercesión, que renunciando a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos, mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios, no sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia, pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo: entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación: y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este a su vez se dice: jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las proezas del Señor, No olvidemos las proezas del Señor. lo que hemos oído y aprendido, los que nos contaron nuestros padres. Lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. No olvidemos las proezas del Señor. Así podrán contarlas a sus propios hijos, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. No olvidemos las proezas del Señor. Así no serán como sus padres, una raza obstinada y rebelde, una raza de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios. No olvidemos las proezas del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Jesús les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y
glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, qué lindo lo que hoy encontramos aquí, la propuesta del Evangelio. Jesús nuevamente que cura, y en este caso cura a un paralítico. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en la parálisis. ¿Qué es lo que nos paraliza? ¿Cuál es nuestra parálisis? Y espero que no sea una parálisis infantil, ¿verdad? Que de chiquitito no recibimos los valores o los principios de Dios. O mejor dicho, parálisis infantil porque estaba de la opetama con su primera comunión. Oye, paralizado, bebé. Nambré y manduala y comunión, primera y última comunión, alguno. Y por ahí. Estamos hoy oyendo ya poima hoy llevan y confirmación, quiere decir que ese se paralizó. Ese está enfermo de parálisis, paralizado. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros leemos el Evangelio, miremos en las actitudes. Miremos desde la Biblia las actitudes de cada uno de los personajes, porque este personaje nos representa a nosotros. Cualquiera de los personajes nos representan a nosotros. Y aquí le encontramos a uno que está en su camilla, porque está paralizado, no puede caminar, no camina. Y por eso le estaba diciendo que muchos de nosotros nos quedamos enfermos de parálisis. Enfermos de parálisis. Porque daña se y no ve. Queridos amigos, ante esta situación, miren algo tan lindo, porque dice que vienen 4 hombres. 4 hombres vienen a tomar esa camilla para llevarlo y presentarlo a Jesús. 2 elementos esenciales. Primero, el número 4 que significa todo. El 4 significa todo, norte, sur, este, oeste. Usted dice que estos 4 hombres que vienen para ayudar a este paralítico representa al todo, representa a la comunidad. Usted dice la nos agua de esta parálisis a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra iglesia, muchas veces paralizada también. ¿Cómo lo vamos a sacar? Solamente cuando oñón divepa. Ube yo pe oñón divepa. Ñande atino, anda ñañe moirima. Oñón divepa diga tumo aiña se alleva. Cocaru guawi, cotuyu guawi. Ya yeyu jabeina ñande. Queridos amigos, esto es para reflexionar. Estamos ya en este tiempo, ¿verdad?, del tiempo ordinario, y aquí estamos celebrando justamente a uno de los grandes santos, San Antonio Abad. Para salir de la parálisis tenemos que ponernos las pilas como comunidad. Y ahora sí, nos preocupamos como comunidad de llevar a este paralítico junto a Jesús. Ellos se dieron cuenta y sabían que el único que podría curarle a este paralítico era Jesús. También nosotros sabemos demasiado bien, solamente que nos cuesta dejar el pecado, nos cuesta salir de nuestro confort, nos cuesta salir de nuestra corrupción, de nuestra mentira, de nuestro pocané, nos cuesta salir. Nos cuesta salir de esas mentiras que hacemos a nuestra familia, a nuestros hijos, esposo, esposa. Nos cuesta salir de esa mentira que podemos hacer y hablamos de no sé qué cosa, de nuestra propia vida cristiana, de nuestra propia vida religiosa, de nuestros movimientos, grupos, etc. Nos cuesta salir. Nos ufanamos y decimos, nambré luego que ñandentemos a Jesucristo y coñandé. Que tendríamos que hacerlo, en realidad tendríamos que hacerlo, el alter Christi, ¿verdad? Pero sin embargo, no lo estamos haciendo, estamos paralizados. Y ahora, el camino para salir de esa parálisis es el acercarnos al Señor, acercarnos a Dios, escuchar su palabra. Él les enseñaba, dice la palabra. ¿Y cuál es la estrategia que utilizan? Porque ellos van y se encuentran con miles de obstáculos. Esta multitud que está enfrente que no le deja entrar.
no le dejan llevar al paralítico junto a Jesús. Hay muchas cosas en el mundo, queridos amigos, que nos ponen trabas, muros, que no nos dejan entrar y presentarnos ante el Señor para que nos cure. Y ahí vienen las tentaciones, ¿verdad? Tentaciones de corrupción, pero a mansalva tenemos por aquí. Si nosotros no somos fuertes, si nosotros no miramos y entendemos que solamente el Señor es el que puede salvarnos, entonces vamos a quedarnos en estas cosas engañosas de la vida. Pero al final, cuando tenemos dificultades, queridos amigos, ojalá seamos nosotros como estos 4 hombres que vinieron para presentar al paralítico. ¿Cómo son estos hombres? Justamente son hombres creativos, porque buscan cómo llevar y presentarle ante el Señor. Buscan y miran cómo presentarle ante Jesús. Y ahí es donde se mueven, la creatividad. Porque cuando uno quiere ayudar a alguien, busca todos los medios. Pedro le dice, así que sé yo que ya se cague todos los medios para presentar a Jesús a nuestra sociedad. Y Jesús no le cura porque el paralítico le pidió y le dijo, Señor, el paralítico en ningún momento habló. Le dice, mirando la fe de estos hombres, mirando la fe de nuestra comunidad, mirando nuestra fe de todos juntos, entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pidamos esta gracia para nosotros, que la comunidad se preocupe de todos aquellos hermanos en nuestra comunidad que están paralíticos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que esté abierta para recibir a todos y enseñar el camino de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que se preocupen por la formación espiritual de sus hijos y aprendan a ser iglesia doméstica, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración del Abad San Antonio, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de los santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final.
Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, superar las insidias del enemigo, como le otorgaste al abad San Antonio la gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.